Muy bien, continuamos con más Sama Noticias y como cada día martes ya está junto a nosotros el magíster en Historia, Maximiliano Martínez, para abordar temas de política internacional y de historia, lógicamente, porque es lo que sabe y muchísimo. ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Bien, muchísimo. ¿Cómo que no? No, hay No que sea humilde. sabe, Usted ya sabe más. que esto es, cada presencia suya acá es una clase magistral. Me metés una presión, me Es llevas como- contra la línea. Es sí. como, no sé, declarando en la prensa Riquelme, por ejemplo. Me está tocando el De ese corazón. nivel, Vos sabés lo que Román significa para mí. Bueno, si llegara al 1% de la forma en que tiene para declarar Román, sería, no sé, uno de los mejores historiadores del mundo. Bien, nosotros tenemos un Román acá, le contamos a la teleaudiencia. A nosotros nos saluda así, Maxi, con la manito, pero a Román lo abraza. Y Le dice Román. entro diciéndole, como le Claro. decía Araujo a Juan Román cuando pateaba esos Esos tiros libres. artísticos tiros libres. Muy bien, es bueno el trato entonces. Oh, y yo lo veo y me energiza. Nuestro Román está feliz también, siempre. Todos En estamos todo felices. momento. Si Román está feliz, todos estamos felices. Bueno, nos vamos a meter en el tema de hoy. Tiene que ver con Corea del Norte, este aniversario número 75. Lo planteábamos con la pregunta si hay algo que celebrar. Sí, lo planteábamos con esta cuestión de hay algo que celebrar en un país que es considerado internacionalmente como el ermitaño del mundo, está bien, o considerado el país, por decirlo de alguna forma, más oscuro de todos los países del mundo. Hay algo que celebrar desde el punto de vista mundial, sin lugar a dudas que no, pero desde el punto de vista de Corea del Norte y de lo que significa para ellos, sin lugar a dudas tienen que festejar porque son 75 años de, teóricamente, el triunfo sobre las estructuras occidentales y sobre lograr mantenerse en una posición política frente a lo que el mundo intenta imponer y ese sistema capitalista. Obviamente, Corea del Norte debe ser uno de los países que mayormente viola los derechos humanos de una forma terrorífica y que justamente no permite que haya un control sobre el mismo. Si nosotros pensamos en los factores beneficiosos que tiene la globalización, uno de ellos quizás sea ese, el de poder controlar esta cuestión de cómo se respetan los derechos humanos. Cuando hablábamos de la cuestión de Corea, yo me acordaba de que, y lo voy a decir porque nobleza obliga, era y es uno de los tantos países del mundo que se saben varias cosas, pero que en realidad se desconocen muchísimas otras. ¿Está bien? Y me acuerdo que en un asado, una fiesta, un evento con una persona, Octavio, él me contaba sobre el documental que había salido en Netflix sobre la historia de Corea del Norte y un periodista que había logrado filmar. Vos a Corea podés viajar turísticamente, vos podés ir, pero hay un solo hotel donde vos podés parar y en ese hotel tenés un control manifiesto sobre vos y todo está controlado para que todo aquello que salga de Corea tenga un control específico y nos muestre todas las cuestiones que se dan dentro del país. ¿Por qué se dividieron las Coreas? Aquí es donde hay mucho de aquí es todo donde eso, hay que ¿no? tener una cuestión de responsabilidad histórica, ¿está bien? Porque cuando nosotros pensamos en la división de Corea, automáticamente yo creo que a la gran mayoría se nos debe venir a la cabeza que fue el primer gran enfrentamiento o la batalla inicial de lo que fue la Guerra Fría, ¿está bien? Corea ha sido un país que tiene tantos años como China, Japón, la India o cualquier país del sudeste asiático. La Corea se ubica en una península, es más, la palabra Corea deriva del Korilla, que era el nombre que tenía la península y que había sido siempre un territorio en disputa tanto por China como por Japón. Luego, desde la guerra ruso-japonesa en 1905, los japoneses se apropian de Corea y la toman, y esta toma de Corea termina en 1945 cuando culmina la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, Corea, uno de sus límites está dado con, en aquel momento, la ex Unión Soviética, ¿está bien? Y limita también con China. El sector que limita con la Unión Soviética y con China es lo que nosotros conocemos como Manchuria, ¿está bien?
En la Segunda Guerra Mundial, hasta ese lugar ingresó la Unión Soviética, obligada por los Estados Unidos para que participe en la Guerra del Pacífico, porque la Unión Soviética no quería participar en la Guerra del Pacífico, ¿está bien? Porque sabía de lo que el sudeste asiático significaba. La Unión Soviética o la actual Rusia es uno de los únicos países que limita con el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, claro, pero en su máxima extensión, ¿está bien? Entonces, tener problemas en ese momento o generar algún tipo de problema en el sudeste asiático podía complicar políticamente, geopolíticamente y económicamente las relaciones que la Unión Soviética pensaba imponer sobre el sudeste asiático. Esto hizo que ingresara sobre Manchuria, ¿está bien? E ingresara sobre parte de Corea. Estados Unidos, viendo la impronta invasiva de la Unión Soviética sobre Manchuria y sobre Corea, decide, y esto está probado porque después de Potsdam y de Yalta, la organización geopolítica del mundo cambia con la muerte de Roosevelt y la llegada de Truman. Truman y todo el sector político norteamericano decide ponerle un parate a Rusia, largando las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Está bien? Esas 2 bombas no fueron para Japón, si bien lo fueron de forma secundaria, pero primariamente fue demostrarle a Rusia que el límite era el poderío nuclear que tenía Estados Unidos. Eso generó que luego de que la ONU se conformara, después de 1947-48, Corea, al dejar de ser invadida por Japón, pero tener la influencia desde el norte por la Unión Soviética y desde Japón y el sur por Estados Unidos, se llamaran a elecciones, se eligiera un gobierno y ese gobierno fuera el que gobernara la península. ¿Qué había pasado? Durante toda la invasión japonesa, la guerrilla nacionalista, que tenía avisos marxistas, coreana, había logrado resistir contra Japón. Entonces ellos se autopercibían como los que debían continuar el gobierno en Corea y no estar influidos por las potencias aliadas occidentales. Eso generó un conflicto y hacen de que, para evitar ese conflicto, el país se divida en 2. La famosa película ya desde la década del 60 y 70, Paralelo 38, que divide al país en el paralelo 38 hacia el norte, Corea del Norte, y hacia el sur, Corea del Sur. La República, escuchad el nombre del país, República Democrática de Corea, que de democracia tiene muy poco porque hay un solo partido político, y la del sur, que es la República de Corea. Eso hace que el país se dividen el país con un mapa de National Geographic, gracias al paralelo 38, ¿está bien? Entre norteamericanos y soviéticos. Desde 1948 hasta 1950 hay enfrentamiento y en el 50 comienza una guerra directa, que es la primera guerra de la Guerra Fría, que dura hasta el 53, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte apoyada por Stalin y la Unión Soviética, también apoyada por China y Estados Unidos apoyando a Corea del Sur. ¿Está bien? Corea del Norte logra tomar todo Corea, pero en una ofensiva llevada adelante por el general MacArthur, uno de los principales protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y que fue uno de los personajes de la guerra en el Pacífico, logra retomar parte de Corea del Sur, expulsa a las tropas chinas, expulsa a las tropas norcoreanas y divide en el país como lo conocemos nosotros hasta el día de hoy. Hoy en día, algo que quizás muchos desconocen, es que debe ser el conflicto armado más largo del siglo XX, porque desde 1950 hasta el día de hoy, las 2 Coreas están en guerra, porque nunca se firmó un tratado de paz que equilibre a los 2 sectores. Tanto una como la otra quiere tomar posesión sobre el territorio que no tiene. O sea que están en guerra hasta el día de hoy. ¿Está bien? Maxi, por último, hablamos un poquito de lo que han sido las celebraciones, el poder de armas y, bueno, algo que me llamó mucho la atención, que fue este traslado en tren de Kim Jong-un, para ir hacia Rusia, ¿no? Donde va a tener un encuentro con las autoridades ahí. Hay una cuestión. La celebración del 75 aniversario justamente es una forma de demostrarle a la Corea del Sur que ellos siguen pensándose como que son los que administran el poder en Corea. ¿Está bien? El desfile que se ha hecho de los 75 años no ha tenido que ver con las tropas militares, ¿está bien?, de Corea, sino con las milicias. O sea que ese es un reconocimiento a aquellas guerrillas que lograron oponerse a la invasión imperial japonesa. ¿Está bien? La sociedad coreana es otra de las sociedades que está dividida en castas en el mundo, un dato que puedo aportar, y esa sociedad justamente está dividida en 3 sectores. Los leales, que son los que siempre estuvieron a favor del régimen del Partido Comunista, los
dilatantes, que son los que tienen parientes que se escaparon de la Corea del Norte, y los hostiles, que son aquellos que directamente siempre están en condiciones de irse. El partido político y el sistema político que Corea aportó es un comunismo a lo coreano que se denomina Juche. ¿Está bien? Todo eso vos lo ves combinado en ese 75 aniversario que estás viendo acá. El poderío nuclear que tiene Corea obviamente fue aportado por la ex Unión Soviética y China. Hoy en día tienen submarinos nucleares, ¿está bien? Y tienen misiles balísticos con la posibilidad de llegar a las costas de Estados Unidos, a la costa oeste de Estados Unidos. Eso Estados Unidos lo sabe muy bien, ¿está bien? Corea ingresó a la Organización de las Naciones Unidas allá por la década del 90. ¿Está bien? O sea que la Corea del Norte pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué es lo que busca? Participar de ese Consejo de Seguridad porque tiene el poderío nuclear. Recuerda que siempre decimos del revólver nuclear, sí, que es el que permite discutir en esa mesa. El hecho de viajar a Rusia en tren tiene todo ese simbolismo de la década del 50 y el 60, porque justamente ese tren por el que va a viajar es el histórico tren transiberiano. Ese tren que salía desde Moscú y llegaba hasta Sebastopol o Vladivostok, no me acuerdo, siempre se me confunde la de Crimea y la del extremo oriente, que unía Manchuria y Pekín. Vos te podías tomar un tren en Moscú y llegar hasta Manchuria o Pekín directamente, o a Pyongyang, que es la capital de Corea. Claro. Lo que te muestra la visión geopolítica que tenía. Además, volar en avión es bastante peligroso para un líder como él. ¿Está bien? El tren en el que va no es un tren como el que nosotros conocemos. Y un dato de color que te doy, en 1950 cuando se produce la guerra, las potencias aliadas buscaron que todos los países que habían firmado la guerra en la Segunda Guerra Mundial participaran de este conflicto. Argentina participó. Mira. Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, entre el 49 y el 50, el peronismo intentó participar de la guerra activamente mandando tropas. ¿Está bien? El canciller de aquel momento, que era Tuco Paz, en Washington, ofreció todo esto, pero un diputado argentino, un tal Arturo Frondizi, no sé si le suena, fue quien desde Rosario se opuso a que Argentina participara. ¿Por qué Perón quería esto? Porque desde 1948 Perón venía diciendo de que la Segunda Guerra Mundial había tenido un impas para comenzar una tercera guerra mundial que definiera el poderío del capitalismo como en el comunismo. ¿Qué es lo que te muestra esto, de alguna manera? Que esa tercera posición que se enseña que entre norteamericanos y entre comunismo y capitalismo no era tan así. El único país que participó enviando tropas a la guerra de Corea fue Colombia. Mira vos, datos interesantísimos. ¿Está bien? Fíjate lo importante que ha sido esa guerra y que hasta el día de hoy es, porque es una guerra que no culmina. Maxi, un placer como siempre. Gracias por otra clase magistral. No, por favor. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima. Gracias. Hasta luego.